¿Está fuerte el sonido? ¿Está fuerte? ¿Podemos bajarlo un poquito, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Estamos en una serie ya bastantes semanas hablando acerca de la libertad. Y miren, estamos a puertas de unas elecciones y cómo elegir en medio de tanta confusión. Buen tema, ¿no? ¿Cómo elegir en medio de tanta confusión? Antes de continuar, discúlpenos porque nuestro proyector del lado izquierdo mío, derecho ustedes, requiere mantenimiento y ha demorado más de lo demás. Así que esperamos la próxima semana ya tenerlo con nosotros. ¿Cómo elegir en medio de tanta confusión? En primer lugar, en esta iglesia nunca te vamos a decir por quién votar. No te vamos a decir por quién votar. Creo que ese es el papel que te corresponde a ti. Pero algo que sí vamos a hacer es decirte, por ejemplo, por qué debes votar. Tu voto cuenta. Una buena razón. Segunda razón, tu voto es para elegir buenos candidatos. Así no le echas la culpa al otro. No, tú debes expresarte, ¿no? Tú puedes elegir buenos candidatos. Tercera razón, tu voto es tu voz democrática. Tú puedes hacerte presente ahí. Tu voto es un derecho. No lo entregues, es tu derecho. Y finalmente, tu voto es un ejemplo. Tuve la oportunidad en Lima, la última vez que estuve allá, de ir a votar, fui con mis 2 hijos. Entonces dijeron, oye, usted no puede entrar con sus hijos, pero aquí, ¿dónde los dejo? Bueno, pase pues. Entramos con los 2 chicos. Ellos querían votar. Y qué lindo es enseñar a los niños eso, a los jóvenes, a votar. Es importante. Entonces, los animamos el día domingo. Levántese, coma su tamalito tolimense con su chocolate riquísimo. Luego se baña, se cambia y salga y ejerza su votación. ¿Sí? Lo animamos a ir a votar. Perfecto. Pero así como elegimos al votar, también en la vida elegimos constantemente. Constantemente estamos tomando decisiones de todo tipo. Muchas de nuestras decisiones, por ejemplo, tienen que ver con ¿lo hago de manera moral? O decisiones como, por ejemplo, ¿lo hago como Dios pide? ¿Lo hago para agradar a mi esposa, a mi esposo? ¿Lo hago para que mis hijos puedan seguir creciendo? Constantemente estamos tomando decisiones. Los jóvenes, los adultos, todos tomamos decisiones constantemente. Y es importante reconocer que en nuestra vida podemos tomar decisiones en función a la vida espiritual también. Y es más, todo lo espiritual realmente mueve todas nuestras decisiones. Si lo piensas bien, lo espiritual en tu corazón y tu nivel de comunión con Dios es el que te lleva a tomar decisiones. ¿Crees que es cierto o no? Por ejemplo, tal candidato, tal candidata, tal persona, ¿va de acuerdo o no lo que me está pidiendo a las normas del Señor? ¿Esto favorece al hogar? ¿Esto favorece a mi familia? ¿Esto es un buen testimonio de lo que es ser un cristiano? Constantemente estamos tomando decisiones. Por eso queremos invitarte y queremos hablarte del candidato llamado Jesucristo, del que siempre te vamos a hablar. Y cuando elegimos a Jesucristo, cuando votamos por Él, cuando nos entregamos a Él y le seguimos, entonces nuestra vida se guía en función a decisiones que le agradan a Él y por ende son de gran bendición para el hogar, para los esposos, para los hijos, para los solteros, para los jóvenes que se están proyectando. ¿Qué vas a elegir en la vida? Elige a Jesús. Por eso es importante que primero ubiques a tu candidato. Aquí te vamos a hablar de uno solo, Jesucristo. Segundo, necesitamos que conozcas a tu candidato, porque en la medida que conoces a Jesús, más te enamoras de Él. Y tercero, reflexiona acerca de su plan de gobierno, porque Él sí tiene un plan de gobierno para tu vida. Con esta pequeña introducción quiero dar pase a lo que vamos a estudiar, así que agarren sus bosquejos y estemos listos para empezar. ¿Qué tiene que decirnos el Señor en Hechos capítulo 17? Así que vamos a ver si quieres tú votar por Jesucristo el día de hoy. ¿Qué está pasando antes de entrar a Hechos 17?
Lo que ustedes ven en rayitas rojitas es el segundo viaje misionero de Pablo. Durante este mes hemos estado hablando de él, ¿verdad? El primer viaje misionero en las semanas pasadas, ahora estamos en el segundo. Todo este viaje misionero queda registrado en el libro de Hechos, pero hoy solamente vamos a coger parte del capítulo 17. Es decir, vamos a coger la puntita del lado izquierdo de ustedes arriba. Entonces vamos a agrandarlo, ¿sí? Para ver qué pasaba. Ahí está. Espero que se pueda ver. Ustedes ven allí en la esquina arriba dice Macedonia. Dios guió a Pablo a ir a Macedonia. Él iba a ir a visitar las iglesias, pero Dios no quiso. Se mostró a él, se manifestó a él y lo que hizo fue, no, se va usted a Macedonia con su equipo. Y se fue a Macedonia. En el capítulo 17 de Hechos, Pablo llega a la ciudad de Tesalónica. Y permíteme contarte rápido qué pasó en Tesalónica, disculpen el trabalenguas, Tesalónica. Pablo tenía la costumbre de ir a la sinagoga de la ciudad. ¿Qué era la sinagoga? Piensa algo, es algo así, no es así, pero algo así como una iglesia. ¿Sí? Solo que en esta iglesia solo se lee los 5 primeros libros de la Biblia. Adicional a eso se leen muchas normas, leyes de quienes se hacían llamar los fariseos, maestros de la ley, que a los 5 primeros libros le agregaron una serie de normas y creo que son 1500, no recuerdo bien ya, pero un montón de normas. Solamente eso se estudiaba. Y Pablo llegaba a la ciudad y lo primero que hacía era, ¿dónde está la sinagoga? Listo, para allá. 3 días. ¿Qué hacía ahí? Hablaba con los judíos de la ciudad y les compartía de una sola cosa, de Jesús. ¿Qué pasó? Que mucha gente empezó a conocer a Cristo y empezó a seguir, quería saber más de Jesús. Y los judíos de Tesalónica, envidiosos en su corazón, la Biblia así los describe, es increíble, empezaron a odiar a Pablo porque les estaba quitando la gente. ¿Qué hacen? Contratan a unos malhechores y en la noche se meten a la casa donde el hombre estaba hospedado, donde Pablo está hospedado, y querían agarrarlo. Tú ya sabes para qué, ¿verdad? Querían agarrarlo y como no lo encontraron, ¿a quién agarramos? Allá, al dueño del hospedaje, un hombre llamado Jasón. Pobrecito, lo agarraron, le dieron de alma, le pegaron, lo metieron preso. Él tuvo que pagar su propia penalidad para poder salir libre y los judíos estaban, ¿dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? De noche tuvieron que sacarlo. Imagínate, un hombre que fue a compartir el mensaje de Jesús. Federico, tú debes entender eso. De noche tienen que sacarlo y llevárselo por ahí. Pues de Tesalónica se lo llevan a Berea, la puntita que está arriba. Se lo llevan a Berea. Cuando él entra a Berea, ¿qué era lo primero que hacía? ¿Dónde está la sinagoga? ¡Fum! Allá. Se va a la sinagoga, 3 días con ellos. La Biblia dice que los de Berea tenían un noble corazón. A mí me encanta cuando la Biblia hace descripciones así, ¿no? Tenían un noble corazón. Y ellos escucharon de Jesús y aceptaron a Cristo. Y no solamente eso, sino que cada vez que a Pablo hablaba algo acerca del Antiguo Testamento, dice la Biblia que ellos confirmaban, a ver, lo que Pablo dice, sí, es conforme. Vamos a seguir creyendo. Los de Tesalónica se enteran. Pablo está en Berea. Allá lo vamos a agarrar. Se van hasta Berea, imagínate, perseguir a Pablo. Llegan a Berea, ¿dónde está Pablo? ¿Dónde está Pablo? Pablo tiene que huir con los hermanos. Y aquí pasa algo interesante, porque los hermanos, ¿qué hacen? Se lo llevan, dice la Biblia, a la costa. ¿Ves ese puntito negrito ahí en la costa? Ahí se lo llevan a Pablo. La Biblia no explica más, pero los hermanos de Berea deciden no dejarlo en la costa, porque los de Tesalónica están cerca. Así que deciden dar un pasito más. Mira toda esa curva que hacen. Se lo llevan hasta Atenas. ¿Te imaginas el odio de los tesalonicenses, de los judíos tesalonicenses? ¿Te imaginas ese odio? Eran gente que hablaba mal de Pablo, decía mentiras. Era gente que buscaba generar problemas en la ciudad e ir contra Pablo. Era gente desalmada. Pero ahora Pablo está en Atenas y apenas pisa Atenas, él ve algo. Eso que ve es lo que vamos a estudiar en este momento. Hechos capítulo 17, versículos del 16 en adelante. Algo que queremos que sepas es que Pablo era un excelente promotor del candidato Jesús. Y Pablo va a generar algo. Va a buscar que ubiquen quién es Jesús.
Pablo va a buscar que conozcan quién es Jesús y Pablo va a buscar que reflexionen en ese plan de gobierno que Jesús tiene para la gente de esta ciudad llamada Atenas. Quiero que pienses en esto porque tal vez tú digas, ¿por qué esta prédica en esta noche si yo ya conozco a Jesús? Vamos a ver cuánto lo conocemos. ¿Les parece? Empecemos. Señor, guíanos. Punto 1. Primero, ubica tu candidato. Permíteme leerte porque por causa de espacio no hemos podido colocarte todos los versículos. Permíteme leerte, dice así. Mientras Pablo los esperaba, ¿a quiénes? A Timoteo y a Silas, que se habían quedado en Berea porque solamente a Pablo habían podido sacar. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban allá. Habían algunos filósofos epicúreos y estoicos entablando conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es un predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se lo llevaron a una reunión en el Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. ¿Por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas? Y queremos saber qué significa. Hay varias cositas que se dicen y las he ordenado en un cuadrito que dice así. Pablo llega y dice que le duele en el alma ver que la ciudad está llena de ídolos. Eso nos tiene que hablar como iglesia. Porque díganme, ¿sí o no? Hoy, ¿a quién las personas escuchan? Es difícil. A él le dolió ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Pero ¿qué hizo frente a eso? Les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Quiero que pienses en esto. La cultura ateniense venía de hacer sincretismo, de juntar un montón de religiones y dioses. Tenían dioses por todas partes. Pero Pablo dice, yo no vengo a eso. Yo no vengo a darles un Dios más. Vengo a hablarles de Jesús. Cuando él empieza a proclamar a Jesús, tiene una respuesta. ¿Qué hacen los atenienses? Lo llaman charlatán y predicador de dioses extranjeros. ¿Qué dicen del mensaje? Nueva enseñanza es esta que usted presenta. Ideas que nos suenan extrañas. Miren, esto no solamente pasó allá. Hay personas que cuando uno le habla de Jesús como Dios, que le importa la vida del hombre, dicen, sí, yo pensé que Dios consistía en una ceremonia. Yo pensé que Dios consistía en el matrimonio, en la ceremonia. Es interesante cómo el día de hoy las personas andan buscando a quién creer. Hay muchos ídolos. Déjame demostrártelo. ¿Qué se piensa hoy día acerca del género? ¿Qué se piensa hoy día de cómo educo a mi hijo? ¿Cómo formo a mi hijo? Hoy se dicen muchas cosas. ¿Es bueno disciplinar a un hijo o no? Hoy se dicen muchas cosas. Hay muchas corrientes e ideas extrañas. Y yo me pongo a pensar, y yo digo, Señor, gracias que tuve acceso a tu palabra y que alguien me habló de ti. Porque si hoy yo quisiera conocer a Cristo, no sabría dónde ir. Es una cosa increíble. Nos hablan de tantas cosas. Hace poco tuvimos un encuentro matrimonial y una de las parejas que estuvo ahí nos decía, yo fui a una iglesia porque quería encontrar de Jesús. Quería escuchar de Dios. Y la gente empezó a saltar y gritaban y unos se caían. Yo salí corriendo. Pero cuando ustedes hablan de Jesús, lo hablan de otra manera. Ustedes lo hablan a través de su vida. Y yo decía, Dios mío, gracias. Gracias que alguien puede ver a Jesús a través de la vida. Es increíble. Es increíble a quién estamos haciendo caso. ¿Quién es tu candidato? A la hora que vas a hacer un negocio, ¿quién es tu candidato? A la hora que vas a
relacionarte con otras personas del sexo opuesto, ¿quién es tu candidato al relacionarte? A la hora que vas a hablar de otras personas, ¿quién es tu candidato al hablar de otros? A la hora de una pelea con tu pareja, ¿quién es tu candidato a la hora de pelear? A la hora de desarrollar relaciones con tu hijo frente a una dificultad o una malcriadez, ¿quién es tu candidato a la hora de educar? ¿Quién es tu candidato? A la hora que eliges cómo comportarte con otra persona, ¿quién es tu candidato? Estamos hablando de que Pablo, en medio de tantos ídolos, dijo: yo vengo a hablarles de Jesús, de las buenas nuevas y de que Él resucitó. Dime, cuando tú y yo estamos tomando decisiones, ¿quién es nuestro candidato? ¿Quién manda en nuestras decisiones? Te pregunto esto, porque podríamos tener muchos años en la iglesia y no tener a Jesús como candidato en nuestras decisiones. Por favor, ubica a tu candidato. ¿Quién es tu candidato? ¿Quién manda en tus relaciones? ¿Por quién estás votando cada vez que tomas una decisión en tu vida? ¿Por quién? Pablo le dice las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. De manera personal, ¿quién es tu candidato? Como iglesia, amigos, oremos porque nos duela nuestros amigos, familiares, vecinos, que hoy tienen cualquier candidato menos a Jesús. ¿Qué matrimonio pueden tener? ¿Qué educación van a recibir sus hijos? ¿Qué decisiones van a tomar respecto a la moral? Creo que como iglesia nos debería doler. Y si nos duele, podríamos ir en busca de ellos y hablarles de Jesús. Quizás te digan charlatán. Sí, ese es un precio. Pero te animo a que hagas lo que Dios nos pide. Mira lo que dice el 21. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. ¿Eso no pasa el día de hoy? Y el Facebook y el chat ayudan un montón. Pero tu candidato podría ser Jesús en cada decisión que estás tomando. Vamos con el punto 2. Punto 2, no solamente hay que ubicar tu candidato, sino hay que conocerlo, ¿verdad? Hay que saber quién es. ¿A quién estás escuchando el día de hoy? ¿Y a quién estás conociendo el día de hoy? No vaya a ser como esa parejita confradiana. Eran novios y se pelean. Ellos tenían muchos amigos y van y piden consejo. A ella le dicen: si te ama, vendrá por ti. A él le dicen: si la amas, déjala ir. Y por una bobada se pelearon. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estás conociendo? ¿A quién? Permíteme leerte el versículo que dice completo. Pablo se puso en medio del Areópago. ¿Qué cosa era el Areópago? Era un lugar donde se juntaban los intelectuales a discutir esas filosofías que tanto les encantaba. Ahí invitaron a Pablo. Y Pablo tomó la palabra y dijo: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo este mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Mira qué está diciendo de Dios, es increíble. Porque lo que Pablo hace es que quiere que conozcan quién es Jesús y quién es Dios.
No quiere que sea un desconocido. Y empieza a describirlo. Hizo el mundo y todo lo que en él hay. Es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos. Es quien da a todos la vida. Hizo todas las naciones. En primer lugar, Él es Señor. Pero mira lo más importante. En mi país, voy a hablar de mi país, ¿ya? Para que no haya ningún problema. En mi país es interesante porque cuando los candidatos de mayor votación empiezan a anotarse, empieza en automático un ataque y le sacan pues el día que cometió un error, el día que fue Boy Scout. Aquí no pasa. En mi país pasa mucho. No, eso pasa en todas partes. Empiezan a sacar y hay etapas, hay candidatos que desaparecen 5 años de su vida. No encuentran pero ni papeles del colegio ni la universidad. Es una cosa increíble, como que hay algo que ocultar, ¿verdad? Con Jesús no es así. Porque Jesús, Dios, quiere ser conocido. Mira lo que dice el versículo 27-28. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Y aunque sea a tiendas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. A mí eso me encanta. Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Dios es así. Y Dios quiere que lo conozcas. Tal vez tú me digas, Alberto, yo tengo 30 años de conocer al Señor. O tal vez tú digas, no, yo ya lo conozco 6 meses. De repente eres alguien que lees la Biblia y lo buscas. Te felicito. Y te animo a seguir haciéndolo. Porque conoces a Dios a través de la palabra. De repente eres alguien que oras y entregas todos tus problemas a Él. Te felicito porque la Biblia dice eso. Que podemos echar nuestras cargas sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. De repente tú le entregas cosas y vives con Dios y vienes a la iglesia y te felicito. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso dice la Biblia. Y te felicito. Pero quiero preguntarte, ¿conoces a Dios como libertador en esa adicción? Dios quiere que lo conozcas como libertador en esa adicción. ¿Conoces a Dios, por ejemplo, como el Dios de amor a la hora de desarrollar tu relación con tu esposa? Y que esto no sea una relación de pelea tras pelea tras pelea, sino de perdón. Dios quiere que lo conozcas como un Dios de restauración. ¿Conoces a Dios como un Dios proveedor? Y por eso no tienes problemas en dar. Dios quiere que lo conozcas en eso. Recuerdo una vez que alguien dijo, yo me he convertido de todo menos el bolsillo. Dios quiere que lo conozcas también ahí. Porque Él quiere proveerte. ¿Conoces a Dios en estas cosas? Dios quiere que lo sigas conociendo. Nuestra vida cristiana es un constante conocerlo. Y dice, para que lo busquen, lo encuentren. Él no está lejos de ninguno de nosotros. En Él vivimos. Amigo, amiga. ¿No sabes cómo yo me he hecho la pregunta, Señor, ¿en qué necesito conocerte? Te conozco en esto todavía no. En esto me falta. ¿Cuál es tu tarea por conocer al Señor? ¿En qué aún estás pataleando? ¿En qué aún no es nuestro Dios, no es nuestro Señor, como dice? Quizás lo estamos conociendo en áreas de nuestra vida y te felicito y te animo a seguir. Pero quizás hay otras áreas en las que aún no es Dios ni Señor. Pero qué bendición sería que ahí también lo conozcas y digas, wow, de verdad, sí es Dios. ¿No te parece? Como iglesia, ¿qué nos lleva a esto? ¿Cuánta gente necesita escuchar de Jesús? Él quiere que lo busquen. Él quiere que tu familia lo encuentre. Él no está lejos de ellos. Eso a mí me emociona. Él no está lejos del vecino al lado, ni del frente que tanto problema nos hace. Espero que estemos orando por él, ¿no? Algunos dicen, oremos por todos. Dios quiere que todos vengan a la conversión. Todos. Y mira, en Él vivimos. Una vida sin Él. Qué duro. ¿Cuánta gente afuera la vive a diario? Necesitan conocer a Jesús. Tú y yo necesitamos seguir conociendo a Jesús.
Vamos con el punto 3. Primero, decíamos, ubica a tu candidato. Segundo, decíamos, conoce a tu candidato. Y tercero, reflexiona en su plan de gobierno. Permíteme pasar al otro de una vez para que sepamos, porque ahí está claramente. Versículo 29, 30 y 31. 29. ¿Qué no busca Dios? Conoce el plan de gobierno de Dios. ¿Qué es lo que busca Dios y qué es lo que no busca Dios? Dios no busca expresiones. ¿En qué eran perfectos los atenienses? En hacer esculturas. Es más, ellos creían que de la manera como hacías la escultura te relacionabas con Dios. Si te salía bonita, te decías, yo estoy en perfecta comunión con mi Dios. Y mira lo que está diciéndole Pablo. Esculturas de oro, Dios mío, plata o piedra, hecha como resultado del ingenio y la destreza del ser humano. Lo que tú puedes hacer por Dios, eso no quiere Dios. Eso no es lo que valora Dios. Recuerden lo que hemos hablado en generosidad. Es el corazón agradecido que da y sirve a Dios. Es el corazón que ama al Señor, no las cosas que hacemos. Las cosas que hacemos son la consecuencia de un corazón que ama y está agradecido con Dios. ¿Qué busca Dios? Versículo 30. Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, se refiere a lo primero. Pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Ese es el plan de Dios, Señor, que se arrepientan. ¿Significa que Dios no quiere que nunca pinte un cuadro de Él, no haga ninguna escultura de Jesús? No, no se refiere a eso. Se refiere a que eso no tiene valor si en nuestro corazón no hay arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? En primer lugar, el arrepentimiento tiene que ver con la humildad. Es lo primero. Dios, tú mandas, yo no. Primero tiene que ver con la humildad. Segundo, tiene que ver con un cambio. Si estoy haciendo algo contra el Señor, donde Dios no es mi Señor, doy la vuelta y voy contra el reverso. Dios está buscando una relación personal contigo, conmigo. Y lo que Él busca es que uno diga, Señor, en esto he estado sin ti. No más. No más. A partir de ahora empiezo contigo. Y eso es en todas las áreas de nuestras vidas. En las debilidades, en el orgullo, en las cosas que nos alejan de Él, en los problemas, en las murmuraciones, en las dificultades que vivimos constantemente, muchas de las cuales tú y yo decidimos meternos. Y seamos conscientes de eso, que muchas veces tú y yo decidimos meternos. No más. ¿Qué busca Dios? Un corazón que se arrepiente. Un corazón que dice, no más. Ahora sí, Señor, voy contigo. ¿Y cuál es la razón? Versículo 31. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. ¿De quién está hablando? De Jesús. La evidencia de que un día va a haber un juicio es que Jesús resucitó. Y así como resucitó, el juicio va a venir. ¿Qué estamos esperando? ¿Que nos agarre el juicio? ¿Qué estamos esperando para compartirle a la gente? ¿Que venga el juicio? Había una frase que repetíamos años atrás que decía, predica todo el tiempo y si puedes, habla. Porque la mejor prédica, créeme, es tu vida. Y cuando tus compañeros de clase te ven, ¿a quién ven? Pueden ver a Jesús. Te animo a que vean a Jesús. Tus vecinos que ven, te animo a que vean a Jesús. Tus vecinos que escuchan, te animo a que escuchen a Jesús. En tu trabajo, que ven, te animo a que vean a Jesús. Y hay algo interesante porque siempre que hablamos de salvación, es inevitable hablar del juicio. Un día va a suceder. Debemos de estar listos. ¿Cómo elegir en medio de tanta confusión? ¿Cómo aconsejar a alguien en medio de tanta confusión? ¿Cómo tú y yo podemos seguir a Jesús como candidato? Primero ubica a tu candidato. Ubica en las áreas de tu vida a quién estás escuchando.
Si es a Jesús, conoce quién es Él en esa área. La Biblia nos habla de todos los temas. Créeme que todo hay para hablar en la Biblia. Si necesitas apoyo, mire, estamos aquí para ayudarnos. No sabemos todo. Siempre vamos a ir a la Biblia y siempre estamos aprendiendo. Pero estamos aquí para todos ayudarnos en nuestras debilidades, en nuestras dificultades, en nuestros problemas. Y lo tercero, reflexiona en su plan de gobierno. ¿Cuál es? 1, arrepiéntete y vuelve a Él. Es algo que tú y yo tenemos que hacer constantemente. Mira que, ¿cómo se llama la entidad donde se dan los resultados electorales? ¿La registraduría? Bueno, la Biblia da los resultados de la registraduría de Atenas. Al 100%, dice la Biblia. Estos son los resultados, mira. Cuando oyeron de la resurrección de Jesús, cuando oyeron el plan de Dios, mira, 3 tipos de personas. Primero, unos se burlaron. Siempre que hablemos de Jesús, va a haber gente que se va a burlar. A mí mis hermanos me decían el curita, a la edad de 16 años. Ahora, a Dios gracias, ellos son cristianos, ahora le dicen a él el curita. Pero ellos siguen compartiendo de Jesús. Pero hay otro tipo de personas, mira, pero otros le dijeron a Pablo, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento Pablo se fue a la reunión. O sea, el primer grupo es no acepto. El segundo grupo es los indecisos no votan, ¿no? Es esa persona que tú le invitas y te dice, otro día será. Y los vuelves a invitar, otro día será, ¿no? Y pasa, sucede. Mira, ahí pasó. A nosotros también nos pasa. El tercer grupo, algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago. O sea, uno de esos filósofos intelectuales decidió creer en Jesús y decidió seguirle. También una mujer llamada Dámaris y otros más. He tratado de hacerle seguimiento a ellos, pero por algo están ahí. Pero quería animarte a que pienses en esto. Hay un candidato que es Jesús. Y nosotros podríamos estar buscando en cualquier otro sitio respuestas cuando en la Biblia están. Te animo a que ubiques tu candidato. Lo conozcas en el área que necesitamos conocerlo. Y tercero, que medites y reflexiones su plan de gobierno. ¿Cuál es? Arrepintámonos de aquello en lo que Él no es nuestro Señor. Y sigámosle, porque Él quiere ser conocido. Recuerda eso. Oremos. Querido Padre, gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de reflexionar acerca de quién eres en nuestras vidas. De verdad queremos que seas nuestro candidato espiritual para todas las decisiones que tomamos en la vida. Señor, si hay una área en la que no eres nuestro Señor, Padre, ponla en nuestra mente y corazón. Y permítenos, Señor, ahí hacerte, Señor, arrepentirnos, que es tu plan de gobierno para nosotros, y conocerte también ahí, en esa área que nos cuesta, Señor, entregártela. Enséñanos a confiar. Qué bueno que nos amas y somos tus hijos. Amén.